Hola, mi nombre es Pamela Troya. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre de la carrera de Derecho. La razón por la cual me encuentro realizando este video es para realizar un explicativo sobre mi proyecto de vinculación, que se va a tratar sobre el tema de calumnias e injurias en medios digitales. Si bien el régimen de justicia y equidad en el Ecuador se ha presentado profundamente afectada en la entrada y actualización de las novedosas tecnologías modernas de la información y las comunicaciones. En la actualidad existe un nuevo criterio que implica a la mayoría de la sociedad, que son las redes sociales, y que perjudica tanto a los particulares como a la sociedad, así como a la gestión de justicia y que permanecen ligadas en la actualidad a un derecho amparado tanto en la Constitución Política del Ecuador como en la Ley Orgánica de Comunicaciones Ecuatoriana, correspondiente a la independencia de expresión, derecho que existe en normativas nacionales y mundiales. La independencia de expresión está recopilada en el Testimonio Mundial de Derechos Humanos y las leyes de las naciones miembros que han acordado respetarla tanto en su legislación como en tratados y pactos de todo el mundo. Conocemos como calumnias e injurias en medios digitales a todas las ocupaciones que consideren, contemplen y ejerzan grabaciones y fotografías sin ningún consentimiento o autorización legal, suplantación o hackeo de claves electrónicas, perjuicio o pérdida de información intencional, entre otras, son ilícitas. Si bien tenemos clara esta parte, es importante señalar el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal, que nos dicta lo siguiente. Eh, Calumnia es la parte que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. El artículo 1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales nos dice que su objetivo y finalidad es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos y obligaciones, mecanismos de tutela. No constituye calumnias los pronunciamientos vertidos ante autorizadas jueces y tribunales cuando las imputaciones se hubieran hecho en razón de defensa de la causa. No será responsable de calumnias quien probare la veracidad de las imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se admitirá pruebas sobre la imputación de un delito que hubiera sido objeto de una sentencia ratificadora de la inocencia del procesado, de sobreseimiento o archivo. No habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnias se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada. Siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumple en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación. La retractación no constituye una forma de aceptación de culpabilidad. Es importante señalar que en la actualidad el Internet se encuentra sujeto en la vida del 91% de habitantes. Entre estas personas se manifiesta la preocupación hacia los jóvenes, ya que se encuentran expuestos a una tecnología que permite entrar a lo desconocido. Los estudios hechos en el pasado han documentado una secuencia de peligros para los jóvenes, ofreciendo que las colaboraciones y amistades reales van a ser rechazadas por las interacciones cibernéticas. En caso de los niños, la carencia de una correcta atención por los que los papás que frecuentemente permanecen en un trabajo o alguna desviación que conlleve estar fuera de vivienda todo el día, les deja todavía más vía independiente para entrar sin control, ya sea en la televisión o el internet. Si está disponible en casa una vez que vuelve del colegio, si el ordenador familiar no dispone de filtros que limiten la entrada de páginas inadecuadas de manera accidental o intentando encontrar nuevos amigos y estímulos se irán encontrando ahí.
con todo el tipo de contenido, servicios y personas no continuamente fiables, ni convenientes para cada una de las edades, y lo cual comienza por curiosidad, puede concluir a una adicción debido a que los chicos y los jóvenes son de forma fácil deducibles. Por la calamidad hay varios papás que no son conscientes de dichos riesgos, ya que daban en ciertas medidas con la televisión y los videojuegos y que ahora se multiplican en Internet, cada vez más omnipresentes y accesibles a todas las viviendas, escuelas y cybercafés. A propósito de los delitos que indicamos en los párrafos anteriores, son muchas las organizaciones que día a día presentan y padecen graves crisis de reputaciones o inclusive el acoso a miembros de su personal, publicándose en redes sociales toda clase de expresiones inadecuadas o inclusive incurrirán en calumnias e injurias. El primer paso para lograr combatir estas acusaciones va a ser un primer estudio de los comentarios publicados para lograr decidir si dichas expresiones serían o no objeto de los delitos de calumnia e injurias. En caso afirmativo, hay algunas actividades previas a la interposición de actividades judiciales. Por un lado, tenemos la posibilidad de presentarse al titular del servicio que facilite a los usuarios esta clase de publicaciones solicitando su retirada, perdón. El artículo 415 del Código Orgánico Penal nos señala que el ejercicio privado de la acción penal procede el ejercicio privado de la acción, los siguientes delitos, que son la calumnia, usurpación y estupro. Lesiones que generan incapacidad o enfermedad de hasta 30 días, con excepción de los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. A principios del 2020, la prensa universal reportó la más grande ola de filtración online de información personal en el Ecuador, con los datos de la integridad de la ciudadanía expuestos, con un porcentaje de datos distribuidos en diversos archivos que incluían nombres, información financiera y otra información personal de 20 millones de personas. Al principio de la enfermedad pandémica, el testimonio de estado de emergencia en Ecuador dispuso que para el cumplimiento de las limitaciones del presente decreto se van a poder usar plataformas satelitales y de telefonía móvil para monitorear la localización de individuos en estado de cuarentena sanitaria y o retiro forzoso, que incumplen las limitaciones dispuestas para ponerlas a disposición de las autoridades judiciales y administrativas competentes. La sociedad civil del territorio reaccionó con inquietud a este anuncio, planteando que esta medida revestía gravedad en un entorno en que, pese a la garantía de la privacidad consagrada en la Constitución, el Ecuador carece de una normativa legal y de una autoridad técnica sin dependencia que posibilite una correcta custodia de datos particulares acorde a estándares de todo el mundo de derechos humanos. Como vemos, Ecuador sufre y requiere de reconocimientos en la custodia de datos particulares como derecho importante que se sostenga a la Constitución, así como en tratados mundiales de derechos humanos que salvaguardan la privacidad. Sin embargo, carece de una composición legal interna para asegurar esa custodia, lo cual deja a ecuatorianas y ecuatorianos en la práctica de la indefensión frente a situaciones y medidas como las descritas. En efecto, la República del Ecuador es uno de los pocos países en América Latina que no cuenta ni ejerce una ley que permita y regule la protección de datos personales, mientras que otros países ya han aprobado normas que ajusten estas medidas de protección para un mejor funcionamiento de tecnología y modernización. En esta parte es fundamental ayudarnos entre nosotros mismos, como advertir a tus contactos sobre cualquier engaño que se encuentren circulando, verificar la configuración de la privacidad y estabilidad de tus cuentas, evadir y no compartir información personal de desconocidos o información de terceros sin su autorización.
así como compartir archivos sin previamente revisar que sean seguros. Son apenas varias de las sugerencias que Internet sea un lugar más seguro, más que nada en dichos tiempos en los cuales pasamos más tiempos conectados y en el cual la circulización de información con intenciones de parecer auténtico, pero es falsificación o imitación de realidad o engaños que parecen ser ciertos y no lo son. Mencionamos también que hoy en día existen tendencias a contar la vida personal en las redes sociales por medio de fotografías, videos o menciones personales, los cuales tienen la posibilidad de ser cuentas mal intencionadas con un defecto de terceros. Esto implica un peligro en el sentido de que cualquier persona tiene ingreso a ellas y hacer el uso de las mismas sin nuestro expreso consentimiento. Además, diariamente se está expuesto a las cámaras de los celulares o cualquier dispositivo móvil que tiene la posibilidad de retratarnos sin darnos cuenta, en especial si hablamos de una imagen o video que comprenda o comprometa la totalidad, intimidad o produzca una falsa acusación hacia un tercero involucrado. El artículo 178 del Código Orgánico Penal nos dice que violación a la intimidad, la persona que sin contar con el consentimiento o la autoridad legal acceda, intersecte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio. Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. Es imprescindible que la ley de defensa de datos particulares que en la actualidad que se discute en el Ecuador contemple las normativas que conforman el núcleo sustancial del derecho a la autodeterminación informativa. De lo opuesto, tal custodia va a ser ilusoria. Para ello, la ley debería referirse a que información personal puede recogerse, como se autoriza dicha recogida, para qué puede usarse por cuánto tiempo, cómo se resguarda, etcétera. En temas de defensa de datos particulares, estas cuestiones se traducen en ciertos derechos que conforman el núcleo importante del derecho a la autodeterminación informativa. Los reconocidos derechos de ingreso, rectificación, anulación y contraposición. Además, en principios como por ejemplo el de juridicidad, lealtad, transparencia, finalidad, pertinencia y minimización de datos individuales, proporcionalidad del procedimiento, confidencialidad, calidad y precisión, conservación, estabilidad de datos particulares, responsabilidad proactiva y demostrada, aplicación convenientes al titular e libertad del control. En este caso, nombraremos el artículo 23 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que se refiere al derecho a la educación digital. Nos dice que las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación. En estricto apego a la dignidad e integridad humana, los derechos fundamentales y libertades individuales, con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. El derecho a la educación digital tendrá un carácter exclusivo sobre todo lo que se respecta a las personas con necesidades educativas especiales.
eh, incluyendo el sistema de educación superior, garantizará la educación digital no solo a favor de los estudiantes de todos los niveles, sino también de los docentes, debiendo incluir dicha temática en su proceso de formación. Se recogieron los datos, la información facilitada al titular en ese proceso y en particular las expectativas razonables del titular basadas a su relación con el responsable en cuanto a su uso posterior, la naturaleza de los datos personales, las consecuencias para los titulares del tratamiento ulterior, previsto la existencia de garantías adecuadas tanto en la operación de tratamiento original como en la operación de tratamiento ulterior previsto. Y bien, hasta aquí hemos concluido con el tema del proyecto de vinculación, que son calumnias e injurias en medios digitales. Muchas gracias.